Buenas tardes, soy Elena Sentenac y voy a presentar el libro de SM para tercero de educación primaria. Los textos literarios que he escogido son, en primer lugar, La Vía Láctea de Antonio Rubio y perteneciente al género lírico. En segundo lugar, El Avaro de Jean de La Fontaine, perteneciente al género narrativo. Y por último, Cuatro estaciones de José González Torices, perteneciente al género dramático. Los textos que he escogido los podemos encontrar en la sección de literatura propuesta por la editorial. Además, son textos secundarios, ya que están dentro de actividades para explicar diferentes conceptos. Todos ellos pertenecen al corpus de la literatura infantil y juvenil, y la finalidad de todos es introducir al alumno en términos literarios. En cuanto al contenido vinculado a los textos, es decir, los términos literarios que acabo de presentar anteriormente, cada texto nos trata diferentes contenidos. En el texto 1 nos presenta el concepto del verso y la rima. En el texto 2 podemos ver el cuento y los personajes, el lugar y el tiempo que intervienen en él. Y por último, en el texto 3 nos introduce al concepto del texto teatral. Respecto al análisis global del texto, considero que la editorial trabaja diferentes tipos de textos como ejemplos para poder tener diversidad de géneros. Además, los trabaja por trimestres. En el primer trimestre nos habla de lo lírico, en el segundo trimestre el narrativo y en el tercer trimestre dramático. Aunque es cierto que los textos principales de sección que encontramos al inicio de cada unidad siempre son de género narrativo, ahí no existe diversidad. Por otro lado, a pesar de que todos los textos que he destacado pertenecen a la literatura infantil y juvenil, el libro cuenta con otros textos de tradición oral. Sin embargo, encuentro poca variedad de autoras en comparación con la inmensidad de textos procedentes de autores masculinos. A continuación, voy a pasar al análisis de las actividades propuestas por la editorial relacionadas con la sección de educación literaria y más concretamente de los textos que he seleccionado. En primer lugar, destacar que me gusta que la editorial trate diversidad de contenidos literarios. Como ya he comentado anteriormente, cada texto trata un contenido diferente. En el texto 1, el verso y la rima, en el texto 2, el cuento con sus personajes, lugar y tiempo, y en el texto 3, el texto teatral. Partiendo de los textos literarios que nos muestra la editorial, prácticamente todos se trabajan con el mismo tipo de actividades tradicionales. Actividades de comprensión mediante preguntas para demostrar que se ha entendido el texto, actividades de predicción, pidiendo al alumno que anticipe contenido partiendo del texto que ha leído, por ejemplo, dibújame la casa del protagonista. Actividades de terminación, completando el texto con elementos que no tiene, por ejemplo, el lugar donde sucede. Y actividades de composición, pidiendo al alumno que cree una escena teatral nueva o una adivinanza con rima. En cuanto al Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de educación primaria en Castilla-La Mancha, estos son los contenidos que se deberían tratar en tercero. El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempo y culturas, de aprendizaje y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. La literatura, textos literarios y textos no literarios, temas de la literatura, prosa y verso, el cuento, el teatro, poesía, recursos literarios, la comparación, los cuentos populares, las fábulas, el cómic. Textos propios de la tradición literaria, textos de tradición oral, fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos, textos de género narrativo, cuentos, biografías, autobiografías, novela de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía y textos de otros géneros, teatro o poesía. Práctica de diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas a la edad y a los intereses del alumno, escucha guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. La editorial tiene en cuenta todos estos contenidos y las diferentes prácticas de audición y lectura recomendadas para los alumnos. Como opinión personal, considero que la editorial trata de no salir en exceso de la forma tradicional de enseñanza, partiendo únicamente de actividades que el texto nos muestra y sin ir más allá, por ejemplo, usando otros libros o búsquedas en internet. Creo que eso se podría variar para conseguir mayor interés en el alumnado. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, me gusta cómo la editorial acerca al alumno a diferentes tipos de textos, incluyendo cómics, textos dramáticos, que no suelen ser muy habituales en los libros de texto. Esto puede hacer que el alumno abarque un mayor número de géneros literarios, lo que puede ayudar al fomento de la literatura en ellos.